Bueno, vamos a comenzar a Arratsaldeon esta nueva actividad dentro de nuestro programa, esta nueva charla, que como sabéis lleva por título Una espiritualidad con carne. Como otras veces, yo haré la presentación, Jesús, que ahora le presento, pues hará su intervención larga y posteriormente en la parte final tenemos la oportunidad de expresar tanto las personas que están aquí como las que estáis en casa, si queréis, a través del chat o bien directamente interviniendo, abriendo el micrófono, tenemos la oportunidad de participar. Ahora mismo tenéis todos los micrófonos cerrados y los abriré en ese momento, ¿vale? Como decía, dentro del programa que tenemos, esta charla, bueno, ¿en qué contexto se sitúa? Bueno, como poníamos en la carta de presentación que os mandamos, es una evidencia el descenso drástico de la práctica religiosa en el occidente europeo. Dios, pues para muchas personas ya no es algo o alguien relevante, no es una palabra que moviliza. Y en medio de esta situación, pues están surgiendo y surgen por todas partes, pues movimientos, grupos que no se resignan a adaptarse a este clima mayoritario, preponderante, y buscan por diferentes caminos una espiritualidad pues, que pueda dar sentido profundo e integral a sus vidas. Y nos puede surgir y nos surge la pregunta en este escaparate que tenemos, en esta feria, podemos decir así, que tenemos de diferentes espiritualidades, pues qué elementos consideramos que caracterizarían de forma específica a una espiritualidad que podríamos llamar cristiana. Bueno, pues a la hora de ello contamos con Jesús Martínez Gordo, que es el autor del libro Entre el Tabor y el Calvario, una espiritualidad con carne, a raíz de un poco de la cual surgió la idea de hacer esta charla y de poder contar con él para estar aquí. Y ya comienzo diciendo que desde el principio muestro la disponibilidad para hacerlo, para compartir su tiempo y sus reflexiones con nosotros y nosotras, y se lo agradecemos pues profundamente. Bueno, pues como digo, a raíz de este libro surge un poco la idea de esta charla. En este libro nos comentará un poco él también. Después de exponer algunos de los rasgos fundamentales de la espiritualidad que se llama atea o sin Dios y de las llamadas nuevas espiritualidades, se muestra, según las palabras del propio Juan María Uriarte, que prologa este libro, se muestra que el Tabor, el Calvario y el Monte de las Bienaventuranzas son las tres montañas, dice él, que el cristiano cabal ha de escalar movido por el impulso motivador del espíritu. Bueno, pues Jesús es sacerdote diocesano de Bilbao, catedrático emérito en la Facultad de Teología del Norte de España, sede en Vitoria-Gasteiz. Es miembro de Cristianismo y Justicia y auxiliar actualmente del equipo ministerial de la Unidad Pastoral de Basauri en Vizcaya. Y bueno, pues además de este último libro, que hoy va a estar aquí un poco más presente, pues tiene muchas publicaciones anteriores y bueno, pues por destacar algunas, en 2019 publicó Ateos y Creyentes, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Un poco antes Estuve divorciado y me acogisteis. O por ejemplo, unos años antes, el libro titulado ¿Es Dios una proyección? Bueno, pues creo que es una suerte contar con su presencia, un tema que él conoce y ha trabajado a fondo. Pues esperemos que nos ayude en la reflexión, que nos motive y, como digo, en la parte final abriremos entonces el turno de diálogo, de preguntas y iremos estructurando. Muy bien, Xavier, quiero decirte a ti y a los demás, a los que estáis aquí presentes y a los que estáis detrás de la cámara, pues que el gusto de estar aquí es mío y el agradecimiento es mío. Estoy aquí encantado y además os agradezco la oportunidad que me facilitáis de poder hablar de un tema que, bueno, a mí me ha preocupado estos últimos bastantes años. Pero quiero deciros que no me ha preocupado solo a mí, sino que ha preocupado a otro colectivo del que formo parte
cristiano y como, digamos, pues como profesor de teología, ha sido y sigue siendo muy importante, que es el colectivo de cristianismo, con el cual bueno, pues, nos encontramos mensualmente a lo largo ya de muchos años y bueno, ahora telemáticamente no hemos hecho el tema de la pandemia, pero creo que el próximo mes ya reanudaremos los encuentros presenciales. Bueno, en Cristianismo y Justicia yo lo que hago recoger es la reflexión que durante estos muchos años hemos hecho en Cristianismo y Justicia sobre esta cuestión, que es como una especie de guadiana que aparece, desaparece, se pone de moda, pero que a nosotros siempre nos ha preocupado el tema de la espiritualidad y la justicia. Entonces, recuerdo cómo, si no la memoria no me falla, en el año 94 tuvimos una primera aproximación, que pertenezco a Cristianismo y Justicia ya desde el 93, me parece, 92, ya ha llovido desde entonces. Bueno, pues en el año 94 tuvimos una primera aproximación a este tema y tuvimos con una metodología en Barcelona, en Cristianismo y Justicia, y tuvimos la enorme ocasión, por lo que a mí toca, de adentrarme por primera vez a esta cuestión, contando con lo que se podría denominar principales. En concreto, invitamos a que interviniera en nuestras sesiones, un viernes a la tarde, público, abierto al público, con un llenazo en la sala, a Raymond Paniker para hablar del hinduismo y la justicia. Y luego al sábado siguiente teníamos un encuentro más en petit comité de la gente del área teológica de Cristianismo y Justicia, donde ya hablábamos y debatíamos con los invitados de manera más detenida, planteando cuestiones más de tipo analistas o más de profundidad. Invitamos también en el año 94, pues estuvo Anne-Maria Schlitter para presentar lo que era el budismo zen, que fue bueno, una aproximación interesantísima al budismo zen. Invitamos al arzobispo Tessier para que nos hablara, arzobispo de Argel, muerto, fallecido el año pasado, creo, hace ya un año y pico en plena pandemia, para hablar bueno, pues del Islam, a más gente, porque no ahora depende del estatuto, porque no es lo que importa. Luego, esas ponencias fueron publicadas en un libro que publicamos en Salterre, y a mí me tocó hacer el resumen de todas las intervenciones y el resumen, la síntesis de bueno, lo que habían sido los encuentros más, digamos, internos de los sábados a la mañana. Luego tuvimos, en otro momento, ya no me acuerdo en qué año, si fue el mes siguiente, hace 2 o 3 años, volvimos a retomar este tema, de nuevo, porque era una cuestión que nos preocupaba, el diálogo interreligioso y la justicia. En esta ocasión, más de una clave más teológica, digamos, sobre todo pues, con respecto al tema de los diferentes modelos de diálogo interreligioso que estaban en circulación en aquel momento y que luego provocó, quiero decir, está en el origen de un posicionamiento en concreto, bueno, pues de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre Jesús y la centralidad de Jesús en la figura de esto, en estos diálogos interreligiosos. Que no voy a entrar aquí en los modelos, digamos, propiamente cristianos, que hay bastantes, ¿no? Y las tesis famosas, que veo que hay aquí alguna persona que ha sido alumna mía, que creo que me ha escuchado hablar de estas cosas, si no me equivoco, ¿no? Pues creo que sí, hemos hablado de los distintos modelos de diálogo interreligioso, sobre la importancia del Espíritu, de Jesús, del Padre, etc. Bueno, no voy a entrar en esos, pero no. Y luego hemos vuelto a tocar ese tema por tercera vez, hace ya pues, 3 o 4 años, de nuevo, teniendo presente a algunos de los muchos autores que han aparecido estos últimos años y con sus diferentes publicaciones, digamos ya que liderando distintos movimientos o iniciativas de espiritualidad, bueno, pues, espiritualidad sencillamente. Bueno, como resultado de estos encuentros, yo, por mi parte, quiero decir que esto es la responsabilidad de lo que yo diga y de lo que está escrito. Escribí este libro, que es Entre el Tabor y el Calvario, una espiritualidad con carne, eso es responsabilidad mía. Quiero decir que yo ya lo explico en el libro, tengo presente todas esas aportaciones, esos encuentros, esos debates que hemos tenido, pero lo que hago es mi propia reflexión al respecto. Bueno, entonces, presento el libro, que veamos el esquema y luego a ver si
vamos a ir una especie como de Google Maps, ¿no? De lo más general, a ver si vamos focalizándonos en un punto concreto. Bueno, el libro consta de varios apartados. Alguno puede parecer un poco sorprendente, otros menos, más clásicos, pero bueno, trato un poco de recoger lo que a mí me parece que es el estado actual de la poesía. El libro, después de arrancar con la presentación de Juan Mari, que personalmente creo que igual es hasta lo más interesante, el libro está escrito con una empatía realmente admirable, lo ha agradecido muchas veces a él, a Juan Mari. Bueno, pues hay un primer capítulo en el que abordo una cuestión que creo que en los próximos años puede tener más relevancia que la que tiene ahora y que creo que está empezando a tener, que es el tema de la espiritualidad sin Dios. Sin Dios. Es un capítulo, fundamentalmente trato de situar estas espiritualidades sin Dios, sin referencia explícita a Dios. Tanto, o también llaman mística atea o espiritualidad atea, en una figura de un pensador filósofo francés que está traducido al castellano y es relativamente fácil su acceso en castellano, que es André Comte-Sponville. Bueno, pero ya contextualizo cómo esta espiritualidad tipificada como atea no es algo sorprendente, nuevo para quienes nos hemos movido en el mundo de la fenomenología, de la religión o de la teología, puesto que esto es un movimiento que arranca ya desde las Eneas de Plotino, o sea, desde el siglo XIII. Y hay más gente que ha escrito y está escribiendo sobre esta cuestión. Pero me fijo en uno solo por no, sencillamente por no hacer el tema muy complejo. Y lo hago fundamentalmente recogiendo lo que, en mi opinión, es el punto clave de su experiencia, una experiencia que califica sin Dios atea y la explicación. Bueno, entonces, adentro en esto de la espiritualidad, que yo no voy a tocar ahora, porque prácticamente reseño que está ahí, que es importante y que, bueno, hace poquito, me parece que el mes pasado, la revista Vida Nueva me pidió un pliego, un resumen de este capítulo y está publicado en un pliego, que si queréis también lo puedo mandar, espero que no haga problemas ya, con un resumen de esta posición y el diálogo que yo mantengo con André Comte-Sponville sobre la espiritualidad sin Dios, a la que yo pongo unos puntos suspensivos y sin carne, las dos cosas, y sin carne, es decir, me parece que es una espiritualidad excesivamente en lenguaje cristiano o jesucristiano, excesivamente instalada o preocupada legítimamente por el tabor, por recuperar el tabor, es decir, lo que pueda ser la quietud, la paz, el sosiego, una experiencia gratuita, cercana, empática de Dios, y que corre el riesgo de perder de vista lo que decíamos en el lenguaje cristiano, corre un alto riesgo de perder de vista lo que entiendo que es también forma parte del corazón de una espiritualidad cristiana, que es el programa de Monte de las Bienaventuranzas, o la parábola del juicio final, y lo que es también importante, que son el Calvario y sus actualizaciones en los calvarios actuales. Bueno, yo creo que ya lo adelanto y lo digo, porque me parece que hay que sacar una lección tanto de las espiritualidades ateas como de las espiritualidades creyentes. Aquellos que nos sabemos, sentimos y queremos seguir siendo jesucristianos y unitrinitarios, ya explicaré estos dos palabras. Bueno, pues tenemos que recoger autocríticamente una interpelación de estas nuevas espiritualidades. Es que probablemente estos últimos años, estos últimos decenios, hemos sido muy sensibles a la justicia, al compromiso, a la liberación, pero la emergencia de estas nuevas espiritualidades parece que nos está indicando que no hemos cuidado suficientemente todo lo que pueda ser el tabor, la paz interior, el sosiego, el disfrute, las anticipaciones. Bueno, me parece que es una interpretación que yo personalmente recojo de todo este recorrido, porque me parece que en todo diálogo siempre hay algo que aprender. Y aquí hay algo, los que somos pues, seguidores de Jesús y lo hacemos en la Iglesia, como es mi caso, pues yo quiero recoger esa interpretación. Bien, por supuesto, bueno, ya lo he dicho siempre que me tengo la oportunidad, lo digo también, los pongo, incluso pues, también en examen de justicia, donde la justicia es una referencia importante. Bueno, hay un segundo capítulo, sobre el cual espero volver un poquitín más adelante, donde ya recojo otro tipo de espiritualidades que están apareciendo, que son lo que llamo las nuevas espiritualidades, y que
yo me he permitido sintetizar en 5 búsquedas compartidas por todos, seamos budistas, hinduistas o de cualquier otro tipo de, digamos, de descripción, afiliación o autopresentación, la que uno quiera, y los cristianos. Esas 5 búsquedas analizo, expongo y luego pues analizo sencillamente marcando, indicando lo que me parece que es punto de contacto en estas 5 búsquedas. Andamos en la misma onda, pero también tenemos nuestras singularidades y nuestras diferencias. Estas 5 búsquedas son la no dualidad advaita, en el caso del hinduismo, ¿no? Es la unidad, es la búsqueda de la unidad definitiva, es algo compartido con el budismo también, con el budismo zen. La segunda búsqueda, si no me equivoco, creo que es el silencio, ¿no? La importancia del silencio, compartido también para un creyente, un cristiano, un católico, un seguidor de Jesús, también es muy importante el silencio, pero también trato de marcar un poco cuál es nuestra singularidad, a diferencia de lo que yo conozco del silencio, que por lo menos tal como lo entienden y lo practican en algunas de las espiritualidades, de las nuevas espiritualidades con las que sintonizamos en esta búsqueda, pero también tenemos una singularidad de nuestro silencio como jesucristianos, marco también ese asunto, indico, y la lección que también hay que sacar de este diálogo y de este encuentro. Hay una tercera búsqueda que es la importancia de lo transegoico y transpersonal, como en algunas nuevas espiritualidades hay un interés por ir a lo transegoico, a lo que llaman, y a lo transpersonal. Bueno, también, que es fundamentalmente con la ayuda del budismo zen, bueno, pues anda buscando esto, sobre todo de la mano de Ana María Schlitter, que bueno, es una persona que me parece muy interesante en este diálogo, pero también marco qué es lo que nos, digamos, tenemos en común y qué es lo que nos, en mi opinión, nos diferencia o nos singulariza a unos y a otros. Hay una cuarta búsqueda, que también la compartimos, que es, si no me equivoco, me he dejado a la pretensión, sí, la pretensión de universalidad. Es decir, hay algunas de las nuevas espiritualidades que se presentan como las que tienen las espiritualidades y las religiones con futuro, frente a lo que entienden que es digamos, un deterioro de las religiones y de las espiritualidades tradicionales y convencionales. Que es el tema, hay una manera de cómo lo que está aquí en cuestión de debate es el tema, bueno, es una posición mantenida por algunas espiritualidades y que ha sido objeto de debate en más de una ocasión también dentro del siglo de justicia, ¿no? Sobre el diálogo interreligioso, cómo funciona de hecho, y sobre las pretensiones de universalidad de determinadas espiritualidades, de nuevas espiritualidades, hasta dónde eso tiene realmente consistencia y se funda, o lo que en realidad está funcionando es otra cosa. Y hay un cuarto punto, que es el tema, la presencia de lo que es en estas nuevas espiritualidades el compromiso, la justicia, lo que llaman los calvarios, los sufrientes, los crucificados de nuestros días. Otra cuestión que me parece que es muy importante, para nosotros es muy importante, y que a mí es decir, la importancia del Calvario, el texto que entiendo yo que queda muy diluido en algunas espiritualidades, no en las nuevas espiritualidades, no en todas. Y que es lo que me da pie a adentrarme ya, que lo entiendo que es la importancia de la actualización del Calvario de Jesús en los Calvarios contemporáneos, y lo que entiendo que es también el programa del Monte de las Bienaventuranzas, como he dicho antes, o su actualización en la parábola del juicio final, etcétera, que es en definitiva que son dos cuestiones fundamentales, que es la identificación de Jesús con los pobres. Eso es fuente de espiritualidad, no solo de discurso teológico, es fuente de espiritualidad, y el tema del destino universal de los pobres, el destino universal de los bienes, que son dos cosas, dos grandes aportaciones de la teología y de la espiritualidad cristiana a lo largo del tiempo, y que me da pie para adentrarme en un tercer capítulo, que lo titulo, el tema no sé cómo titulo, pero está centrado fundamentalmente en el tema de la, digamos, de la espiritualidad jesucristiana, en el tema de qué entendemos los cristianos a lo largo de la historia por unidad, que es una cuestión que es muy importante en las nuevas espiritualidades, la búsqueda de la unidad, porque se parte del supuesto de que es cierto
que hay una división entre lo que decimos cuando decimos Dios, la divinidad, y lo que somos nosotros. Somos distintos, diferentes. Entonces, en muchas de las nuevas espiritualidades hay un anhelo de unidad, incluso de fusión y de unión. Bueno, es una búsqueda que también es compartida por nosotros, por los cristianos, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un concepto diferente. Yo creo que hay un concepto diferente de unidad. No es lo mismo la unidad advaita o la unidad budista que la unidad jesucristiana. Estoy hablando del libro, no estoy hablando de ninguno de estos temas. La unidad que yo tipifico como jesucristiana. Jesús, el histórico, y Cristo es lo que se transparenta en el Jesús histórico de lo que decimos cuando decimos Dios, de Dios. Eso quiere decir Jesucristo. Que por lo tanto es una manera de percibir la vida, de contemplar la vida, que propia de los cristianos, son los ojos de la fe, ¿no? Los famosos ojos de la fe, que te permiten percibir en lo dicho, hecho, acontecido, encomendado por Jesús de Nazaret, pues huellas, murmullos, transparencias de lo que reconocemos como Dios, que en la tradición cristiana se dice de muchas maneras. Sobre Jesús, cuando se habla de esto, me parece que hay alrededor de 200, casi 50 títulos. El Mesías, el ungido, Cristo, el Hijo de Dios, un montón de... Son siempre analogías, ejemplos para referirse a que en este personaje histórico se está transparentando, se muestra lo que decimos cuando decimos Dios, que es lo que hace que los cristianos, además, por lo menos de ser deístas con D, yo creo que yo soy un deísta racionalmente consistente en el diálogo con el pensamiento moderno y contemporáneo, somos teístas, seguimos al crucificado porque en él percibimos la anticipación de la plenitud final de la vida que nos aguarda la última vida, la última curva de nuestra existencia, pero que nuestra existencia también está llena de pequeños murmullos y chispazos. Ahí está, me parece, la cuestión. Es lo que a mí me hace ser un Jesús cristiano. Sigo a Jesús, el crucificado, que acaba en el fracaso de la cruz, porque en su vida, en su comportamiento, en lo que dice y hace y en lo que nos encomienda, percibo estas huellas, murmullos, anticipaciones, destellos, chispazos. De eso que digo cuando digo Dios, que es la vida del mundo. Por eso me parece que es importante, antes de seguir adelante, se me ha venido a la cabeza, indicar que ya en el principio del libro indico qué es la espiritualidad. Hay que aclarar este concepto. Yo como cristiano creo que en el credo niceno-constantinopolitano está claro lo que es el espíritu. Cuando se dice creo en el espíritu, se dice Señor y dador de vida. Cuando estamos hablando de espiritualidad no estamos hablando, por lo menos yo como jesucristiano estoy hablando de la vida en plenitud, de la cual esta, en la que yo ahora vivo, es una anticipación, es un murmullo, es un chispazo. Eso estoy hablando. Y de la cual la muerte no es más que un segundo nacimiento doloroso, siempre o casi siempre, pero a la vez gozoso, como todo nacimiento. Entonces, estoy hablando de la vida, y de la vida en plenitud, y por lo tanto de esas anticipaciones y murmullos. De eso estamos hablando. El espíritu es el dador, el Señor y dador de vida, es vida, es la vida en plenitud. Vale. Esto era un paréntesis que quería hacer. Bueno, hablo por lo tanto en este tercer capítulo de la unidad jesucristiana. Y lo hago siguiendo algo que para algunos de las nuevas espiritualidades, digamos, yo creo que en mi opinión no lo toman en la importancia y en la consideración que se debe de tener, que es teniendo presente toda la tradición espiritual y teológica del mundo cristiano, que es el oriental ortodoxo, eslavo, griego y el latino. Todo. Y entonces, cuando tenemos en cuenta toda la reflexión de 2000 años, con un montón, en una religión como la católica que tiene 17 ritos distintos, que se dicen pronto, digo, por aquello de que hay gente que piensa que esto es una especie de cuartelillo con un sargento al frente, no, aquí hay más diversidad y pluralidad, lo suelo decir más de una vez que biodiversidad en el Amazonas. Vale. Pues cuando recojo y repaso esa historia, me encuentro que hay un concepto de inmunidad muy elaborado, que lo hace particularmente rico.
Evidentemente, sintonizamos con muchas nuevas espiritualidades cuando tratan de buscar la unidad con lo que dicen cuando dicen Dios, con la divinidad, con el Brahma, o lo que sea, con la gran vida de la que habla el budismo, ¿de acuerdo? Pero quiero decir, yo leyendo y repasando estas comunicaciones, me encuentro con que hay una enorme sintonía con el cristianismo cuando Pablo en el Areópago, cuando tiene que comunicar que Jesús es el Cristo en el Areópago, lo hace de una manera que me dice, esta búsqueda es participado por nosotros también. Cuando dice, os vengo a hablar, dice a los griegos que están en otra galaxia. Bueno, o igual que está en otra galaxia es Pablo, en lo que tiene de su formación judía, ¿no? Dice, os vengo a hablar del Dios en el que nos movemos, vivimos y existimos. Bueno, en el que nos movemos, vivimos y existimos, pero en el Dios que no somos. Nosotros no somos dioses. No somos, por lo menos no somos el Dios de Jesús de Nazaret. Estamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él, gracias a Él respiramos y somos en Él, pero no somos Dios. No somos Dios. Y entonces, claro, esto lleva a la primera comunidad cristiana, a lo largo de muchos años y siglos de discurso y de debate, a descubrir lo que llamo yo el concepto cristiano de unidad. Y la referencia para eso es la unidad que existe entre Jesús y Cristo. Y aparece lo que en alguna ocasión he dicho y escrito, y en clase lo he repetido, lo suelo repetir muchas veces, el primer principio de espiritualidad y de teología cristiana. Que entre Jesús y Cristo, entre el Jesús histórico y lo que en el Jesús histórico se transparenta como vida en plenitud, como Dios, ¿no? Como espíritu, como fuerza, hay una unidad sin confusión, porque lo puedo diferenciar mentalmente. Y hay una distinción mental sin separación, porque ya estamos en Dios, pero no somos Dios. Entonces, este es el concepto de unidad que mantiene, hay un reconocimiento de la unidad entre Jesucristo. Por eso decimos, nosotros, desde un punto de vista técnico, no tendríamos que decir que somos cristianos, sino que somos jesucristianos. Por eso yo hablo de jesucristiano o de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque en el Jesús histórico, de alguna manera, si me permitís la expresión, porque eso en alguna ocasión he hablado también con José Antonio Pagola, me he dicho, hombre, yo lo que trato de es lo que tú dices, pero no acabas de explicitar, que es que tú eres un jesucristiano. Dice, evidentemente, claro, porque en el Jesús histórico estás tratando de mostrar cómo ese Jesús, en lo que dice y hace, con tu estudio histórico crítico de Jesús, está tratando de mostrar que hay un plus de vida, de plenitud, de esperanza, de murmullo, de anticipación, que es lo que hace que este personaje sea particularmente singular y único en la historia. Por eso, quien percibe eso es Jesús cristiano. Sigue a Jesús porque percibe en él murmullos, destellos, anticipaciones de plenitud que le permiten cargar las pilas y tirar para adelante. Bueno, pues en esa vinculación de Jesucristo, Jesús y Cristo, se da una unidad, Jesucristo, sin confusión, porque podemos diferenciar al Jesús histórico y al Cristo de Nazaret. Y esa diferenciación es intelectual, mental, porque la diferenciación es sin separación. No podemos elegir lo que es un discurso, una separación mental, en algo que realmente existe en la realidad. No existe, la realidad es unidad. La realidad es unidad, es unidad. Entre nosotros y Dios existe una unidad sin confusión, no somos dioses, pero a la vez existe una distinción sin separación. Somos semejanza de Dios, hechos, criaturas de Dios. Por tanto, por eso vivimos, nos movemos y existimos en él. Esta singularidad me parece que es importante. Bueno, entonces, en este tercer capítulo, que hago un recorrido por una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es un poco herencia del anterior libro que escribí, es Ateos y creyentes, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Retomo una cuestión que abordo en ese libro anterior, que es el tema de la unidad. Resulta que el concepto, los
los protobiólogos modernos, contemporáneos, estoy pensando en Collins, el que primero que descubrió el genoma humano, estoy pensando en la astrofísica, en Anthony Flew, el ateo por antonomasia durante el siglo XX, que al final se hace deísta. Resulta que la antropología, la cultural, en su, digamos, teológica y la cultural, resulta que todas estas personas y todos estos que tienen un concepto de unidad totalmente homologable e intercambiable con esta, que en el cosmos existe a la vez una unidad entre expansión, lo dicen los astrofísicos, y a la vez regularidad, universalidad. No vamos a explicar todas esas cuestiones ahora. O que en el cosmos, o que en la evolución es una conjunción de materia y de leyes. De ahí la importancia de lo que yo suelo llamar la católica. La unidad sin confusión y sin separación. Bueno, no me detengo en esta. Cuarto capítulo. En el cuarto capítulo, por lo tanto, quiero decir, con este cierro capítulo tercero, la unidad es muy importante, es una búsqueda compartida entre las nuevas espirituales y los cristianos, pero hay una singularidad dentro del cristianismo que me parece que es importante exponer. Por lo tanto, luego ya, cuando yo me adentro en el diálogo con la no dualidad advaita, o cuando me adentro, por ejemplo, con la muerte y la gran vida dentro de la parábola famosa de los 5 boyeros en el budismo zen, veo diferencias, veo puntos de conexión muy importantes, pero veo diferencias sustanciales en este tipo de con respecto a lo que es propiamente singular de lo cristiano, el concepto de unidad, que me parece muy importante. Muy importante. Hombre, evidentemente, porque hay dos errores que hay que evitar, que son el dualismo del que se parten muchas nuevas espiritualidades, suponen que todo discurso es dualista, ¿no? Hay que andarse con cuidado. O también el otro problema es el monismo, y parece que se busca una especie de unión y confusión con el todo, con la divinidad, donde lo que es la persona queda disuelta, no somos nada. A veces, algunas nuevas espiritualidades, y por lo tanto, en el cristianismo, nosotros no estamos llamados ni a la dualidad, no vivimos en dualismo, porque son algunos discursos que son dualistas, platónicos, ¿no? Nosotros vivimos, existimos en el espíritu. Y otra cosa es el monismo, donde uno se disuelve en el todo, en el Atman, en la gran vida budista, o en lo transegoico y transpersonal. Nosotros vamos a ser nosotros en la plenitud de la vida. Seguiremos siendo nosotros de otra manera y estamos convocados a ser nosotros. Lo que hemos vivido, somos hecho, padecido, sufrido, disfrutado, no se disuelve. Seguimos siendo nosotros. Bueno, eso, y por lo tanto, ahora, y esperamos, esa es el corazón de nuestra fe, de la unidad, es que vamos a ser unos en Dios, pero sin disolvernos en Dios y sin quedar disueltos en nuestra historia, en nuestra personalidad, en nuestra singularidad. Bueno, de manera análoga como la continuidad que existe entre un grano que muere y la planta que germina. Hay una continuidad que aparece, hay una continuidad, hay una ruptura, pero hay una continuidad. Somos nosotros de otra manera distinta. Y por lo tanto, hay unidad. No hay disolución de nuestra singularidad y no hay, por lo tanto, dualismo. No, pienso yo, en una auténtica espiritualidad jesucristiana. Bueno, digo que era el cuarto capítulo, está dedicado a un tema que a mucha gente le parece un poco sorprendente, que es el tema de la Trinidad. Claro, que yo llamo bueno, yo no, lo llama mucha más gente. El cristianismo no es monoteísta. Hay un error aquí al respecto. El cristianismo no es monoteísta. El cristianismo en todo caso, es un monoteísmo cristiano. Es decir, nosotros no podemos decir Dios. En cristiano tenemos que decir Padre, Hijo y Espíritu, Dios. Es distinto. Por eso decimos, aunque de una manera mecánica y física, lo que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios no.
porque estamos hablando de una trinidad. Entonces, a lo largo de la historia de la teología y de la espiritualidad cristiana, el tema de la trinidad es muy importante. Es muy importante. No es un rompecabezas lógico-matemático, como alguno puede entender, sino que es todo un ejemplo de algo que es muy importante dentro de la espiritualidad y de la teología cristiana, que es la comunión. La comunión. Es decir, la comunión no entendida de nuevo como disolución de lo personal, ni tampoco entendida como afirmación de lo singular al precio de la unidad. La comunión es un equilibrio permanentemente inestable, pero eso es la vida. La vida es equilibrio permanentemente inestable entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esto es algo que forma parte del corazón de la teología y de la espiritualidad jesucristiana, que es la articulación, la pluralidad, la diversidad. Antes he dicho que en el mundo cristiano latino, en el latino actual existen 17 ritos, que a punto ha estado de caer el 18 ahora en el sínodo de la Amazonía, que no ha caído todavía de manera formal, pero caerá dentro de poquito. Caerá quiere decir que probablemente se acabará reconociendo un rito de 18º. No hay que despejar este asunto. Porque así como el sínodo de la Amazonía fue, desde un punto de vista formal de su aprobación, fue un fiasco, ¿no? Pero se quedaron puertas abiertas que, por lo que se está pudiendo ver y seguir, tiene toda la pinta de que puede acabar en un rito 18. Un rito 18 dentro de la fe latina. Bueno, pues la unidad, la comunión, es importante porque es articulación. Comunión, entendido como articulación entre lo diferente a partir de lo que es común y de la unidad. Por eso hablamos de unitrinidad, 3-1. Es decir, el amante, que es el Padre, el amado, que es el Hijo, el Espíritu, que es amor. La unitrinidad. Y por lo tanto, esto quiere decir que dentro de la espiritualidad cristiana hay pluralidad, diversidad. Bueno, ¿y la hay en qué? Pues en lo que a mí me parece que son los montes fundamentales, digamos, los 3-8 de la espiritualidad cristiana, que son el monte de las bienaventuranzas, que este libro se tendría que haber titulado entre las bienaventuranzas de Tablero y Calvario, pero ya saldría un título infumable, y por eso entre el monte de las bienaventuranzas, el monte Calvario y el monte Tabor. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunión también existe en el mundo de la espiritualidad y de la teología y del discurso teológico. Lo que pasa es que ha habido momentos en la historia de la Iglesia, y sobre todo en estos últimos años del posconcilio, donde una articulación se ha impuesto, ha pretendido imponerse sobre las otras. Bueno, entonces, quiere decir que nos encontramos con que entre estos 3 montes hay infinidad de espiritualidades y de recorridos posibles. Es más, yo me atrevo a decir que hay tantas espiritualidades y teologías como cristianos. De la misma manera que hay tantos analíticas de diabetes o de azúcar como ciudadanos hay aquí en este país. En Basauri hay un paseo que habrá en muchos sitios, que se llama la ruta del colesterol. Bueno, y ahí se llama así, porque ya lo sabemos todos, ¿no? Porque los jubiletas que se encuentran, pues ya han ido al médico y dicen, bueno, y todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, que han estado con el médico y saben que hay unos dígitos a partir de los cuales, o por exceso o por defecto, hay un problema de azúcar. Saben que si no se llega a unos dígitos de azúcar en sangre, hay un problema de hipoglucemia. Y saben también, muchos de ellos, sobre todo los que padecen la enfermedad, de que hay unos dígitos que si se sobrepasan, tenemos un problema de diabetes. Pero también saben, y sabemos todos nosotros, que entre este mínimo y este máximo, a lo largo del día, no a lo largo de semanas, a lo largo del día hay siempre un equilibrio que está bailando. Y una vida saludable, ¿cuál es? Una vida saludable es aquella que te permite moverte de arriba a abajo
sin tocar esos extremos y menos de manera permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que los extremos son enfermizos, o por defecto o por exceso. Esto forma parte de la espiritualidad de la teología católica cristiana. Esto es lo que antes se llamaba herejías, ahora se llaman fundamentalismos. Vale, de acuerdo. Bien, vamos a discutir con los conceptos. Pero también sabemos una cosa que es probablemente la más importante. Y es que hay un arco enorme de diversidad y de pluralidad y de riqueza. Y que hay un equilibrio permanentemente inestable, que a lo largo del día no mantenemos nunca los mismos dígitos y niveles de azúcar o se sube o se baja, según lo que se come, según el deporte que se hace. ¿Por qué? Porque la vida es equilibrio permanentemente inestable. Traslademos este ejemplo a la vida espiritual, a la espiritualidad. En el cristianismo hay una enorme riqueza y una enorme pluralidad de espiritualidades como cuerpo vivo que es. Y entonces nos encontramos, yo pongo algunos ejemplos muy sencillitos, bueno, igual no son tan sencillos, pero bueno, me gustaría que fueran sencillos. Es decir, hay mucha gente que tiene una preferencia por instalarse y por vivir de manera asidua en el Tabor. Pero ¿qué es lo propio de una teología cristiana unitrinitaria? Que ese que ha elegido de manera preferente el Tabor, de vez en cuando circula por los Calvarios y también repasa el programa de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas y en el juicio final. Y podemos poner un ejemplo paradigmático, los monjes, ¿no? Es gente que parece que alguien ha elegido en su vida instalarse en los tabores, en la contemplación del misterio de Dios, ¿no? Que bien se está aquí, ¿no? Ese es el Tabor, ¿no? Hagamos tiendas, porque aquí se está la une, como dicen los chavales. Bien, claro, pero ¿qué pasa? Que si tú eres realmente un jesucristiano unitrinitario, sabes que tienes que circular también, aunque tengas tu residencia preferente en el Tabor, tienes que circular por los Calvarios y por el Monte de las Bienaventuranzas. Y entonces forma parte de la espiritualidad monástica que recibamos a los peregrinos y a los huéspedes que vienen como si fueran Cristo. Incluso hay espiritualidades, los benedictinos, que ponen a los peregrinos, los ponen al lado del abad, comiendo en lugares de residencia porque son el otro Cristo. Bueno, más detalles se pueden poner. Pero también nos podemos encontrar con espiritualidades, digamos, más atentas y más sensibles a lo que puede ser el programa, el discurso, el anuncio, ¿no? Bien sea el del Monte de las Bienaventuranzas, bien sea el juicio final, o bien sea, por ejemplo, que puede ser la figura del teólogo, o del que comunica de manera razonable y trata de mostrar la importancia de la palabra, del programa de Jesús. Claro, no puede haber realmente una comunicación del programa de Jesús si esa persona, de vez en cuando, aunque se dedique a ello pues 8 o 9 10 horas al día, de vez en cuando no se pega un garbeo por el Monte Tabor y disfruta de la presencia, como uno puede disfrutar de los amigos, no solo a través del WhatsApp, sino que de vez en cuando se junta en el casco viejo y toma unos vinos con él, o toma un café con las amigas, o lo que sea, charla, disfruta, se relaja e intercambia gratuitamente. Conviene. No hay un buen teólogo sin una experiencia tabórica y no hay un buen teólogo que no se pasee de vez en cuando por el Tabor. Porque puede haber mucho teólogo que hace discursos sobre el Calvario, pero no ha pasado por el Calvario. Viene de vez en cuando, pasarse por un local de Cáritas, hacer alguna acogida, plantearse la cuestión de qué hacemos con estos que vienen a dormir al pórtico de Basauri en pleno invierno, esos 2 o 3 que siempre van apareciendo. Pues eso es fundamental, porque eso te hace pensar y vivir y encontrarte con un Dios de carne y hueso cara a cara. No. Y tampoco, podemos decir, hombre, hay mucha gente que ha hecho del Calvario, de las manos, del compromiso, de la justicia, la razón de ser, digamos, de su vocación, de su espiritualidad.
no se puede ser mucho tiempo estar en esa onda si estas personas de vez en cuando no pasan por el tabor, no tienen una experiencia, no van a las áreas de servicio, que son los tabores, a repostar, a descansar, y si no van, y de vez en cuando no refrescan el proyecto de Jesús. Bueno, me paso. Último, no, siguiente capítulo. Siguiente capítulo. Tú avísame cuando queden ya 10 minutos. Casi ya. Bueno, el siguiente capítulo está dedicado, está dedicado por ejemplo, a la unitrinidad, que es un elogio no solo a la unidad, en el capítulo anterior, sino a la pluralidad, a la diversidad y a la riqueza que existe en el mundo cristiano y cristiano. Hombre, el siguiente capítulo está dedicado, lógicamente, a mostrar esa riqueza y esa diversidad. Está dedicado a mostrar la singularidad de una teología y de una espiritualidad que entre nosotros está muy desconocida, pero que tiene una enorme importancia en el mundo cristiano, que es la espiritualidad ortodoxa. Y lo que forma parte del corazón de esa espiritualidad ortodoxa, que es lo que llaman ellos la esiquía. Un palabra de estos de 5 euros, ¿no? En griego, ¿no? La esiquía, que es la paz interior. En la espiritualidad ortodoxa, sobre todo a partir de la Edad Media, antes, aparece en el tema ya de los mártires, luego aparecen los monjes, la experiencia monástica de los monjes, en los editorios, en los cenobios y también en las ciudades, masculinos y femeninos, existen monjes y masculinos y femeninos, mujeres también, las madres del desierto, los padres del... Bueno, pues hay una espiritualidad que es la espiritualidad esicasta, que busca la armonía interior, el equilibrio, la paz, la tranquilidad, el sosiego, ¿no? Y que prima todo lo que pueda ser una experiencia tabórica a través de la belleza, bueno, muchas veces, bueno, pues expongo un poquito estas cosas y trato de mostrar cómo esta espiritualidad es profundamente unitrinitaria y cristiana, sencillamente porque se articula con los 2 montes restantes, con el Tabor, digo, con el Calvario, y bueno, eso es lo que trato de mostrar en este capítulo, que no me detengo más, pero sí me parece que es importante porque resulta que hay muchas aportaciones y que es muy, el tema de la liturgia es muy importante en esas espiritualidades. Y ellos explican, por ejemplo, que estas espiritualidades, sobre todo en la espiritualidad eslava, bueno, pues después de casi 70, 80 años de represión, digamos, en el régimen soviético, prácticamente reducidos a ser iglesias llenas de viejos, todavía peor que las que hay aquí ahora para algunos, ¿no? Pues desaparecido el régimen soviético, una represión inmensa, pues resulta que han resurgido de sus cenizas y en estos momentos los ortodoxos son casi 300 millones de ortodoxos en el mundo, incluyendo a los griegos también, en el mundo eslavo, ruso, donde está, desgraciadamente. Bueno, pues ha habido un resurgir de este punto. Quiere decir que nunca digas que uno está muerto hasta que no tengas la certeza de estar bien muerto, ¿no? Y luego, el siguiente capítulo está dedicado, el más largo, a la espiritualidad latina. A la espiritualidad en el mundo latino, en el mundo, en la Iglesia cristiana en el mundo occidental. Y ahí me detengo un poquito más y hago un recorrido por eso más cercano a nosotros, fundamentalmente tratando de exponer cómo en esta espiritualidad ha sido muy importante la identificación de Jesús con los pobres. Bueno, entre otras cosas. Y como fuente de espiritualidad. La identificación de Jesús con los pobres ha sido muy importante y lo sigue siendo en esto, porque es lo que permite explicar, por ejemplo, por qué los pobres socioeconómicos en los padres griegos y latinos hay unas frases contundentes sobre identificación. No estamos hablando de presencia sacramental, como puede ser en el pan, no, de identificación. ¿Quieres ver, tocar, abrazar a Dios, a Jesús? Abraza, besa, acoge al pobre, al paria, al tirano en la cuneta. Ahí recibes a Dios. Esa es la espiritualidad jesucristiana, fundamentalmente, bueno, y esto a lo largo de la historia, voy haciendo un recorrido a lo largo de la historia, en otros casos, como pueden ser el mundo de los cautivos, con los trinitarios, donde los trinitarios
se ofrecen para sacar a los cautivos de las mazmorras, porque son otros Cristos. Existe. El caso de los indios, ¿no? Que son el famoso discurso de los indios, ¿no? No son estos Cristos, otros Cristos que estáis azotando, masacrando y, bueno, claro, los dominicos, ¿no? Y después los franciscanos. Bueno, la crisis, también me detengo en la crisis franciscana de Francisco de Asís, el problema que se plantea dentro de los franciscanos entre qué es más importante, el voto de obediencia o el estudio y los pobres. Bueno, eso, la crisis de los fratericelli, que es aquellos que absolutizan el mundo de la entrega al mundo de los pobres con desprecio de la cabeza y del corazón, ¿no? Y que por lo tanto, y además lo hacen de manera agresiva, violenta, evidentemente. Que eso, ahí está fundamentalismo, pues está en el fundamentalismo, está siempre en un sello de liquidación de esa. Y más cosas, no me voy a detener más. Está el tema de la irrupción, de la puesta en marcha de los hospitales, hospitales como acogida de los pobres. Está en marcha toda la espiritualidad centrada en promover a los hijos de los, digamos, aldeanos rurales que van a la ciudad, que son obreros industriales y que no tienen acceso a la enseñanza, y aparecen un montón de personas, bueno, unas cuantas personas que dicen que la identificación de Jesús con los hijos de los más parias y más necesitados del mundo pasa por promover su formación al nivel mismo. Estamos en las entrañas de todo el proyecto de bienestar social que caracteriza a la modernidad. Gracias a esta espiritualidad, que es el tema de la sanidad pública, todo el tema de la educación. Entonces, no me tengo más, y a Vaticano II, otro capítulo. Hay un capítulo que es muy importante, que es el anteúltimo, me parece, que me plantea la cuestión de si es posible mantener, como pretenden algunas nuevas espiritualidades, una relación directa e inmediata con Dios. Mi conclusión es que no. Lo explico en el libro. Mi conclusión es que no. No es posible mantener una relación directa, inmediata, sensible con Dios. Porque la relación con Dios siempre está mediada, por lo menos está mediada y condicionada por nuestra subjetividad, por nuestra cultura, por nuestra experiencia. Y por lo tanto, esa pretensión en cristiano es una pretensión imposible. Bueno, ya no hay de la noche, hablamos de la noche oscura o de la noche luminosa, pues todo ese tipo de experiencias. Es un capítulo que dedico a esto, porque me parece que es otra cuestión importante que tenemos en debate con algunas espiritualidades. Como cristiano yo creo que no se puede decir. No hay un hilo directo con Dios y no hay una experiencia inmediata aquí en esta vida. Con Dios siempre, con lo que decimos que es Dios siempre es una relación mediana. A través de, y por lo tanto la espiritualidad nuestra es una espiritualidad que nos habilita para percibir esas presencias, esas mediaciones, ponerlas en valor, disfrutar de ellas o dejarse interpelar por ellas. Y hay un último punto, y acabo con esto ya es horas, dedicado a lo que llamo yo la articulación, es decir, a lo que es propio de lo católico, de lo jesucristiano y trinitarios, lo católico entendido como articulación. ¿Entre qué? Entre la cabeza, el discurso, el corazón, la experiencia, el sabor, y los pies y las manos, la transformación, el compromiso, los calvarios. Y como entre esto hay una permanente circularidad y hay una permanente fuente de riqueza, y cómo es muy importante vivir y dar razón de todo esto, sabiendo que nuestra experiencia es muy importante, pero a la vez es muy limitada. Y que por lo tanto, que lo que decimos cuando decimos Dios es siempre un balbuceo. Y que probablemente, bueno, asomarse a algo que nos excede, nos sobrepasa, pero que de lo que podemos empezar de todo hablar y decir algo con fundamento. Y no todo lo que se dice tiene el mismo fundamento y consistencia. Bueno, entonces en el proyecto original esto era el precalentamiento. Porque el siguiente punto, ya que acabamos ya, era explicar un punto concreto que era el tema de la no dualidad en qué puntos, pero bueno,
Eso pues, os facilito un drive donde está recogido algo de esto, para los que tengáis interés en ello. Y bueno, ya alguna cosa he indicado también en las cuestiones de lo que es la educación. Bueno, pues estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Y gracias por aguantar de esta manera toda esta intervención. Vale, pues abrimos entonces el espacio de diálogo, tanto para realizar algunas preguntas si queremos hacerlos, en algún momento si queremos hacer alguna intervención, pero por favor, si es así, que sea breve para exponer alguna cuestión que queramos contrastar o compartir. Y lo podemos hacer o bien escribiendo a través del chat, o bien activando el micrófono, que ya podéis hacerlo, y poder decirlo, o bien las personas que están aquí presentes, pues también tomar la palabra y decirlo. ¿De acuerdo? Cualquiera de las tres formas. Así que, cuando queramos, podemos empezar. Habla. ¿Vale? Bueno, pues en esa rápida exposición de todo el mundo conceptual y pues mucha terapia por detrás, quizás yo que no soy teóloga, entonces me muevo a otros niveles, me ha sorprendido no escuchar la palabra misterio. No sé si tienes algo que decir en ese sentido. Sí. Mira, ahora voy a caer en el tópico. Voy a caer, no sé si se ha entendido la pregunta, ¿no? No, sí, Norchu nos comentaba que le ha sorprendido que no haya aparecido la palabra misterio en la intervención del Señor Jesús y a ver si tiene algo que decir en tono. Sí. Como suele decir el tópico, me alegro de que me hayas hecho esa pregunta. Bueno, mira, vamos a ver, no, hay muchas palabras que no he usado, porque no quiero tampoco apabullar. Ya las que he usado ya me parece que son a veces algunas un poco ya de calibre, de grueso calibre, y hay que explicarlas, ¿no? Entonces, no he usado la palabra de misterio, pero soy un defensor del misterio por motivos racionales. Mira, vamos a ver, me voy a explicar. Hay un señor que se llama, un filósofo, que seguro que conocemos muchos de nosotros, que se llama Baruch Spinoza. Es el padre... Bueno, Baruch Spinoza, es un idealista, es un judío, ¿no? Dice lo siguiente. Mónica creo que ya lo conoce a Baruch Spinoza, a ver si te acordarás de él, ¿no? Algo te quedará, algo de eso te quedará. Algo te quedará. Seguro que cuando me oigas, seguro que te va a sonar. Bueno, Baruch Spinoza es el primero que diferencia, dice, vamos a ver, establece una diferencia entre la revelación sobrenatural y la revelación natural, lo que llama la revelación sobrenatural, que es la que está recogida y contenida en las Escrituras y es la que gestiona, entre comillas, digamos, la autoridad de los sucesores de los apóstoles en la Iglesia, que son los intérpretes autorizados de esa Escritura, ¿no? A lo largo de la tradición de la Iglesia, y está otro concepto, dice él, de revelación natural, que es lo que podemos conocer a través del uso de la inteligencia, de la razón en libertad. Esto de la razón en libertad no lo dice Baruch Spinoza, porque eso es más bien, digamos, consecuencia más bien de Kant. Después, de la razón en libertad, lo digo yo con mis palabras. Y dice Baruch Spinoza, vamos a ver, tenemos que ser conscientes de que el creador, el que nos ha dado la razón, la revelación sobrenatural puesta en la Escritura, y el que nos concede la revelación natural, que es lo que podemos conocer a través de la razón en libertad, es el mismo, es Dios. La cuestión que se le plantea a Baruch Spinoza, y que es lo que le va a provocar un montón de dolores de cabeza, es, y en caso de conflicto entre la razón sobrenatural y la razón en libertad, podemos decir una razón laica, ¿no? Digamos, o a confesional, razón en libertad, para que sea, hay muchos tipos de razón, pero la razón en libertad, una genérica. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer una persona, un creyente, que realmente quiera vivir como creyente en el tiempo en el que le toca? No en hace 2000 años, no en lo que se dijo hace 2000 o 4000 o 6000 años. Pues dice Baruch Spinoza, dice lo siguiente, lo que tiene que hacer es
en caso de conflicto, atender a lo que le dice la razón de libertad, sabiendo que el autor de la razón y el conocimiento racional es el mismo, el de la razón, el de la revelación sobrenatural. Y entonces, Spinoza, Baruch Spinoza es el primero que dice, fuera los milagros, porque los milagros son todo lo que hay en la escritura y en la revelación de milagros debe quedar desechado. Sencillamente porque los milagros no son o explicaciones de algo que de manera, se intentaba en su tiempo explicarlo de manera pedagógica, que hay que explicarlo ahora de manera también pedagógica, adaptada a su tiempo, o en todo caso, fuera todo lo que sea misterio, dice, no me voy a detener, todo lo que sea misterio, porque dice, ¿el misterio qué es? El misterio no es ni más ni menos algo que no sabemos, que no conocemos, pero que si seguimos usando la razón en libertad, algún día lograremos descubrir, conocer con detalle. Y por lo tanto, quienes apelan al misterio, en realidad son una especie de vagos intelectuales, no lo dice así, estoy diciendo para que nos entendamos, o gente ociosa intelectualmente que se deja, dice, esto es un misterio y se acabó, y ya se para, ya no deja más, ya cesa en su pensamiento, en su discurso. Claro. Tiene razón Spinoza cuando dice que Dios, lo que decimos cuando decimos Dios, es el autor y el creador de la revelación natural y de la revelación sobrenatural. Y probablemente esto nos lleva a unas cuestiones que yo no voy a entrar ahora porque son de otro tema, el tema de la relación entre la revelación sobrenatural y la revelación natural. No voy a entrar en ese tema, ¿no? Ni en especie de la misma manera que hay una especie de racionalismo, hay una especie también de fundamentalismo bíblico, hay una especie de arqueologismo escriturístico que personalmente creo que no, yo no comparto, pero no vamos a entrar en el tema, que es otra cuestión distinta, ¿no? Es decir, yo creo que eso hay que tomárselo con un poquito más de cuidado. Pero bueno, me remito al tema del misterio. Tiene razón Spinoza cuando dice que el misterio es algo que no conocemos, pero algún día conoceremos. Pero no tiene razón en una cosa, y es que la categoría de misterio está siendo recuperada en la modernidad y en buena parte gracias al concepto de unidad del que he hablado antes. Cuando he hablado antes de la unidad como conjunción, ¿no? Conjunción he dicho de qué, de Jesús y Cristo. Ahí está el misterio, ¿no? Es decir, cuando he hablado de cuando hablo de la unidad como conjunción y articulación, y así resulta, por ejemplo, que yo cuando me adentro en la astrofísica moderna, ¿no? Me encuentro con que la sorpresa de un tratamiento, digamos, en conjunto de la astrofísica moderna es que el misterio no es lo que desconocemos, sino es articulación y conjunción de cosas que a nosotros, de datos o de evidencias científico-empíricas, que a nosotros nos parecen contradictorias. Por ejemplo, el mundo, el cosmos, desde el Big Bang, está en expansión permanente. Por tanto, es histórico, está en movimiento, está en dinamismo, está en expansión. Bueno, unos hablan de expansión y luego otros hablan de que si hay una regresión, hay movimiento, está en movimiento permanente, bien sea hacia adelante o hacia atrás. Bueno, dejémoslo estar. Hay un movimiento, y a la vez descubrimos que en este mismo cosmos hay elementos que mantienen las mismas características que desde lo que se entiende que es el momento del Big Bang. Por ejemplo, los fotones. Hay estudios al respecto, no voy a entrar en el detalle. Los fotones vistos en un espectroscopio en laboratorio de hierro, con los fotones que podemos percibir y captar desde la información que nos facilitan algunas estrellas o astros que se entienden que nos están emitiendo todavía información de los momentos posteriores al Big Bang, son exactamente los mismos. Hay regularidad. Por lo tanto, ¿y qué es entonces el misterio? Esa conjunción de expansión, movimiento, historicidad, dinamismo,
y a la vez regularidad, universalidad. El mundo es un misterio. Que nos plantea la pregunta, a mucha gente le plantea la pregunta, por ejemplo, a Fliba, Antoni Fliba, el padre del ateísmo científico positiva, neopositivista en el siglo XX, ¿por qué existe esto? La explicación más racionalmente más consistente es que esta sorprendente conjunción de regularidad, universalidad, y hablan de legiformidad, palabras de esta, por aquello de las palabras, ¿no? Y lo que es expansión, historicidad, movimiento, es que en el origen de todo esto tiene que haber algo o alguien. No sé qué, pero algo tiene que haber. Y eso es el misterio, esta conjunción. Lo mismo en el tránsito de la materia inerte a la materia viva. Que es posible, o digamos, de la materia inerte, por esa conjunción de materia y leyes. Materia y leyes. La evolución es el mismo proceso evolutivo del mundo es un misterio, donde hay unas líneas regulares, ¿no? Unas propiedades que no van a tener muchas palabrotas al respecto, y a la vez saltos cualitativos. ¿No? ¿Esto cómo se explica esto? Cuando hablamos del misterio estamos hablando de eso que a la vez que es regular, tiene la capacidad de sorprendernos, de descolocarnos. El misterio por excelencia en el cristianismo es el Tríodo Pascual, que es grito de abandono de Jesús el Viernes Santo, que forma parte de la experiencia cristiana, que yo no veo nada de esto en las nuevas espiritualidades. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La experiencia del silencio del Sábado Santo, que en mi opinión, no lo he tocado, pero en mi libro está recogido, tiene poco o nada que ver con el silencio tal como lo interpretan algunas nuevas espiritualidades. Y la novedad, el salto cualitativo, la sorpresa, la descolocación, que es el grito de sorpresa de Jesús, digo, de las mujeres, el día de domingo de la resurrección, no busquéis entre los muertos a quien están. A partir de ahí viene la experiencia cristiana de otro evangelista que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o todo sea consumado. El misterio, estamos hablando, y cuando hablamos de Dios estamos hablando siempre de conjunción, de esto estamos hablando, de unidad, de esta unidad. Es decir, eso es, no he hablado del problema del misterio, digamos, no he usado el concepto de misterio, porque me parece que el misterio por excelencia es el concepto de unidad y de comunión. Eso es el misterio. De una manera me parece un poco más así, no, se da por preparar. Evidentemente se dice, y acabo con esto, hay quien hace una interpretación atea de Spinoza. Spinoza dice, no, el Dios que ha existido, que hemos recibido hasta ahora, que es el Dios de básicamente de los judíos, ¿no? Tenemos que empezar a dejarlo. Y él propone un imaginario de Dios donde el misterio sigue estando presente, que es como articulación de amor y justicia. Algo que suena muy moderno, puede sonar, pero él es un deísta que dice que lo que es racionalmente más consistente es un imaginario de Dios, que es articulación, de dar a cada uno lo suyo y a la vez de amor, de excederse, de ser generoso, de ir un poquito más allá, o de una justicia bañada por el amor y la misericordia, que es el imaginario, y ese es el misterio que propone, no el misterio pues de un señor que hace cosas extrañas, interviene rompiendo las leyes de la física, de la química, de la biología. Ese imaginario de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que de la misma manera que en el saber científico positivo vamos cambiando y a veces a una velocidad de vértigo en nuestros imaginarios, también en el mundo de la teología y de la espiritualidad hay unos cambios en los imaginarios a una velocidad de vértigo también. Y que imaginarios de hace siglos no valen, o valen solo limitadamente, pero que imaginarios incluso que teníamos hace 15 o 20 años no nos valen, se nos han quedado viejos, tenemos que estar constantemente recreando, porque nuestra experiencia de ser viva se está constantemente recreando. ¿Me entendí? Igual que sea. Vale, tenemos una pregunta en el chat y José Rochas, no sé cuál de los dos quiere intervenir. Hacemos las dos, ¿vale? ¿Te parece? Una hace Emilio y pregunta si crees que es posible que surja una nueva espiritualidad como síntesis del diálogo entre las propuestas que has citado procedentes de Oriente y Occidente, para pensar en un creyente del siglo XXI. ¿Pueden convivir elementos de estas propuestas citadas en una espiritualidad para hoy?
esa es la pregunta que hace Emilio. Y ahora, José Arra, Chaso, no sé cuál de los dos, que tiene Bueno, alguna pedida. un poco en esa misma línea, en el sentido de que has hablado mucho de equilibrios inestables en nuestra tradición cristiana, entre Padre, Hijo y Espíritu, o entre el Monte de las Bienaventuranzas, del Calvario y del Tabor. Claro, es un equilibrio siempre inestable porque todas las espiritualidades pues intentan acentuar más una cosa u otra. Entiendo yo que si huimos de los fundamentalismos dentro de nuestra propia tradición y también en las otras búsquedas de las que has hablado, es posible que haya un diálogo más fructífero entre esas búsquedas y entre nuestra propia tradición, que evitando los fundamentalismos nos podamos enriquecer más, o no sé, un poco por ahí viene la pregunta, no sé si se entiende bien. Sí, entendido. Muchas gracias a los dos por las preguntas. Vamos a ver, que de alguna manera creo que coinciden en el fondo las dos. Si me permitís así una gota de humor, es posible que hagamos un equipo fantástico entre la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Real Madrid y el Barça. Bueno, pues, pregunto. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué lo pregunto? Porque me parece que puede ayudarnos me puede ayudar a explicar lo que quiero decir. Vamos. Esta es una cuestión que lo que tú has planteado sobre el tema del diálogo y la síntesis y todo eso, es una cuestión que aparece en el capítulo segundo yo hablo del tema de la pretensión de universalidad. Esa cuestión aparece tocada ahí, no lo he indicado nada más. Bueno, pero es una cuestión de la cual hemos hablado en muchísimas ocasiones, tanto en Cristianismo y Justicia como en otros ámbitos, y con algunas de estas personas con las que yo he tenido la suerte de hablar y de encontrar. Mi impresión después de todos estos años de moverme, tampoco soy, digamos, un especialista de última hora, moverme, pues un poquitín. Bueno, pues hago la pluma en estos mundos. Mi impresión es la siguiente, está escrito en alguna aportación que he hecho al respecto. El diálogo interreligioso no funciona por disolución, por conjunción, al menos hoy tal y como está funcionando, sino está funcionando, en mi opinión, creo que funciona por lo que yo llamo por contrapunteo. Dicho de otra manera, no es como de la misma manera que el ecumenismo dentro del mundo cristiano no se entiende, hoy ya no se entiende en el diálogo con los protestantes, calvinistas, luteranos, anglicanos, no se entiende como una vuelta al redil de la verdad, de la unidad, sino como una comunión en la diversidad, que es distinto. Aunque haya gente a la que esto le cueste entenderlo mucho. Vamos a ver, y algo de esto, quiero decir, en el mundo católico hay gente que defiende que los que se han separado tienen que volver al redil. Y entonces, para ser una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Hoy en día, desde hace tiempo ya, se entiende la unidad no como uniformidad, que a veces determinados anhelos de unidad a veces traslucen ciertos tics uniformistas, sino comunión en la diversidad. Es decir, bueno, pues en el diálogo interreligioso yo creo que pasa exactamente lo mismo. Estamos pasando, y también con las nuevas espiritualidades, también. Aunque yo creo que hay algunos tics uniformistas, tanto por el mundo cristiano y católico como por el mundo de las nuevas espiritualidades. Hay ciertos tics uniformistas. Pongo una cosita, un ejemplo, cuando toco este cuarto punto en el capítulo 2. Vamos a ver, mi impresión, pero es una impresión
que no veo que se esté invalidando o falsando a lo largo de estos últimos años. Es que el diálogo interreligioso o interespiritual funciona por contrapunteo. Es decir, es algo así como si viviéramos en un aeropuerto con un terminal, digamos que es Dios, la divinidad, pero con diferentes pistas de aterrizaje. Y entonces, ¿qué es lo que pasa entre Oriente y Occidente? Pero no descuidemos, os lo he dicho antes, que en el mundo cristiano no solo hay 17 ritos, que es la marinera. Pluralidad. Hay gente que piensa que si los cristianos somos algo así, que no, que hay 17 liturgias, 17 espiritualidades recogidas a lo largo de estos 2000 años. Hay una diversidad enorme, inmensa. ¿No? Y que, por lo tanto, lo que suele funcionar es que es un aeropuerto con distintas pistas de aterrizaje. Y cuando las pistas con una terminal, que es lo que decimos cuando decimos Dios, la unidad, el misterio, bueno, de acuerdo. Bien. Pero, ¿qué es lo que pasa con las pistas de aterrizaje? Pues que las pistas de aterrizaje, cuando hablan entre ellas, normalmente no buscan crear una única pista enorme e inmensa. No, lo que está pasando es que cuando hablan entre ellas son pistas de aterrizaje que, porque tienen sus propias singularidades que forman parte de la riqueza de la unidad y de la comunión, tratan sencillamente de reforzarse y de salir al paso de las deficiencias que constatan en el diálogo con las otras espiritualidades. Y si, por ejemplo, la espiritualidad cristiana dialoga con las nuevas espiritualidades y se percata de que en estos últimos decenios ha habido una importancia que había que hacerla al compromiso, a la justicia, a la entrega a los pobres, pero nos hemos olvidado del tabor, de cargar las pilas, de repostar, de descansar, de tomarnos un café, de disfrutar de esas anticipaciones de la vida. ¿Qué es lo que hace la espiritualidad cristiana y católica? Refuerza su propia espiritualidad y lo que hace es prestar un poco más de atención a las áreas de servicio, a los tabores. Y si da otro tipo de espiritualidades, pues más de tipo hinduista, más de tipo, digamos, budista, ¿no? Pues en el diálogo interreligioso e interespiritual se dan cuenta que ponen mucha importancia en todo el proceso de introspección, de intimidad, de buscar a Dios en la intimidad, en uno mismo, ¿no? Porque Dios es lo más íntimo a mí mismo, como dice San Agustín. Sí, pero... Y se les dice, no, pero es que a la vez Dios es caricia, sí, por supuesto, pero Dios también es aguijón, es provocación, es calvario, es cruz, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que suele pasar en este tipo de espiritualidades? Pues que tratan de cubrir y de completar el flanco ese, atendiendo a esas interpretaciones porque reconocen que es lo que hace. Entonces vivimos en un mundo en el que la pluralidad y la diversidad espiritual y teológica tenemos distintas pistas de aterrizajes de una misma terminal. Nos uniremos cuando doblemos la última curva del camino. Mientras tanto, yo creo que es bueno que existan distintas y diferentes espiritualidades. De hecho, lo he dicho antes, la clase pasada, creo que existen tantas espiritualidades y teologías como creyentes. Luego hay gente que se agrupa un poquito más, ¿no? No sería bueno que todos los equipos del mundo fueran como el Athletic de Bilbao. Aunque podamos entender a algunos de los que estamos aquí presentes que en su género es el mejor del mundo, aunque nos golee. Bueno, yo creo que eso me parece que es importante. Yo creo que no hay que estar obsesionado y que toda pretensión de poner esfuerzos en este asunto, en el diálogo, está muy bien, porque siempre nos enriquece, nos hace percatarnos de los defectos y limitaciones que vemos en nosotros, pero tenemos una tradición y unas experiencias, una tradición viva, que me parece que es riquísima y que no veo que eso... creo que sería una pérdida, además, que es imposible, va contra la razón y contra la historia. Está bien, es bien intencionada, pero no va a haber una única espiritualidad, no va a haber una única religión, no, y si lo es, va a temblar.
No va a haber un único partido, no va a haber no es bueno que exista. Hay unos objetivos generales, comunes, ¿no? Pero hay distintos medios y caminos. Una terminal, muchísimas pistas de aterrizaje. Yo creo que las dos preguntas estaban un poquitín. Y lo de equilibrio permanentemente inestable, pues yo creo que es lo mismo, yo creo que es exactamente lo mismo. Hay acentuaciones legítimas. Lo importante es cuidar el equilibrio. Nada más, esto es. Y cuidando el equilibrio, nos encontramos con que hay analíticas diferentes. Todos tenemos una analítica como tenemos un ADN distinto y diferente. Lo mismo. Pero tenemos azúcar, sangre, tenemos elementos comunes, pero articulados de distinta manera. Es así. Y entonces nos podemos enriquecer. Sí. Habla, Torrelica. Vale, a ver. Si no, ¿Dónde está? Lo primero, gracias, Jesús, por esta extensa y densa comunicación. Y la verdad es que no he leído el libro y voy a intentar cogerlo y poder trabajar un poco. Me doy cuenta que aquí hay mucho, que se podría hablar demasiado. Quería insistir sobre todo en el valor de ese esfuerzo constante que haces por la diversidad, por la comunión, por la pluralidad. En el fondo estamos hablando de algo que es muy difícil de sintetizar y de concretar en sí mismo, ¿no? Creo que vamos buscando unos y otras las formas más actualizadas de nuestra propia espiritualidad. Me parece que el tener en cuenta toda una tradición tan diversa y tan abierta a otros merece la pena. Y yo quería preguntarte o pedirte que hagas una alusión al tema de la carne, porque así como Norchu ha preguntado sobre el misterio, ¿verdad? Que es la parte, efectivamente, que no tenemos palabras y que es la... Palabras tenemos, sí, tenemos la palabra misterio, efectivamente, pero que responde a una experiencia que va más allá de lo que conocemos, ¿no? Pues, ¿cómo puedes decirlo? Que seguro que lo dices en el libro, porque el título lo llevas, ¿no? Que todo esto no se puede experimentar ni reconocer más que en nuestra propia carne. Y cuando digo carne, es la carne de cada cual y la carne de la historia y la carne de Ucrania en estos momentos, ¿no? Bueno, pues por ahí, es decir, que así como ha hecho alusión al concepto misterio, yo quería decir al concepto carne. Sí, sí. No, el tema de la carne, vamos, cuando hablo de la carne estoy hablando del programa de las bienaventuranzas, estoy hablando del juicio final, tuve hambre, me disteis de comer, a mí tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel, me vinisteis a visitar a mí. Y estoy hablando del Calvario, que no es algo que aconteció, el Calvario en la espiritualidad cristiana, que no es algo que aconteció hace 2000 años, sino que es algo que sigue actualizándose en los crucificados y en los panes de nuestros días, cuando nos encontramos con esos pobres diablos que muchas veces, con unas auténticas tragedias humanas, vienen a dormir al pórtico de Basauri, de San Pedro de Basauri, con las noches de 0 grados, bajo cero. Pues esa es la carne de Dios, esa es la carne. Bueno, entonces, pero en este libro he hecho una aportación que en una recensión hecha por una mujer, Elisa Elizondo, se ha dado cuenta de que es una aportación realmente, digamos, un poco audaz, que lo dedico cuando abordo el tema de la identificación de Jesús con los pobres. Y me permito decir, trato de argumentarlo, que es más importante la identificación de Jesús con los pobres que la Eucaristía. No lo digo así, pero lo digo de una manera civilizadamente teológica. Es decir, porque
en la teología, incluso hay una obra que es muy importante, una grandísima aportación de González Faust, que es Los pobres vicarios de Cristo. Me permito también criticar el título de esta obra, no al autor, con el cual sintonizo casi en el 99% de muchas cosas, ¿no? No solo porque somos amigos, sino porque compañeros de muchas fatigas, sino porque hay una sintonía de fondo muchas veces. Pero me permito criticar este título. ¿Por qué? Porque según el Evangelio, según el programa de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, elaborado la teología final en otros pasajes del Evangelio, los pobres no son vicarios de Cristo. El vicario representa en parte o totalmente a la persona y actúa en nombre de ella. Pero los pobres no son vicarios. Un vicario, bueno, pues es el vicario del obispo que hay aquí, pero no es el obispo, ¿no? Y entonces, en cambio, Jesús se identifica con los pobres. A esto, lo que dice, a mí me dices. Yo creo que los pobres, y hago esta propuesta en este libro, son los otros Cristos. En la espiritualidad cristiana, jesucristiana y unitaria, tú quieres conocer, tocar a Dios, ver a Dios, oler a Dios. Bueno, ahí tienes un rostro. El rostro, los otros Cristos son los pobres, los padres de este mundo. Evidentemente, la presencia de Dios, el misterio de Dios está en muchas más cosas. Romanos 1:20 dice, lo invisible de Dios se hace visible en su obra, en su creación, ¿no? En los cosmos, en el mundo. Pero solo hay una identificación de Jesús, de Dios, del Dios que reconocemos en Jesús, con los pobres que son. Y yo propongo que los sean reconocidos como nosotros Cristos. Entonces, esto, por ejemplo, en la teología y en la espiritualidad de los santos padres griegos y latinos y en toda la tradición latina, está clarísimo. Entonces, cuando se habla de tocar a Dios, de ver a Dios, de oler a Dios, de sentir a Dios, no estamos hablando de un mundo, de una introspección personal, ¿no? No estamos hablando, en el cristianismo no hablamos de esas cosas. Dios no ha venido para que bucee, Jesús no ha venido al mundo, no nos dijo que hiciéramos yoga o zen, sino que besáramos a los pobres, los abrazáramos, los acompañáramos, que esos eran sus otros Cristos. Entonces, esa es la carne. Y es lo que en el capítulo que dedico a la teología latina y menos a la oriental, trato de mostrar cómo eso ha marcado y sigue marcando la historia de la humanidad en positivo, porque nos hace mucho más humanos, mucho más misericordiosos, mucho más sociables, porque una espiritualidad, porque al final la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿en qué se traduce? En fraternidad. No solo en pluralidad, sino en fraternidad en medio de la pluralidad y solidaridad en medio de la diversidad y de la pluralidad. Eso es la espiritualidad, esa es la carne. Evidentemente, claro, hay muchos caminos para... yo no hago espiritualidad solo cuando me retiro al Getsemaní o cuando me retiro a la noche que nos aseguraba Jesús. Hago espiritualidad y soy espiritual cuando me muevo por los caminos de Palestina y cuando curo, echo una mano. Eso es la espiritualidad. Esa es porque es cuando toco la carne de Dios, que son los otros Cristos. Bueno, pues eso también aparece en un capítulo dedicado sobre todo a la espiritualidad latina. Ahí voy haciendo una secuenciación de la espiritualidad que está, por ejemplo, en los cautivos, en el rescate de los cautivos, en el tema de la esclavitud y de los negros, en el tema de las mismas mujeres también. Bueno, voy tomando cuestiones de las cuestiones que hay gente. Quiero resaltar una cosa. Con una institución que desde el constantinismo, una institución jerárquica que está preocupada fundamentalmente por el poder. Pero que hay dentro de la comunidad cristiana pequeños teólogos, santos, mártires, gente excepcional que esto lo ha mantenido vivo. Gracias a ellos, lo mejor del cristianismo ha perdurado. Porque si hubiera sido por la institución, no tendríamos cristianismo. Bueno, es una manera de acabar esto pegando. Bueno, eso también lo digo, me aparece en el texto, voy contando. Hay algunas excepciones,
por ejemplo, estoy pensando en el obispo Josué y alguna gente excepcional, pero lo normal es que la institución eclesial está. Pero es que la Iglesia es más que la institución, afortunadamente. La Iglesia no es la institución. La Iglesia somos todos los bautizados, que somos muchísimo más que la institución, que la jerarquía. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Recordaros un poco dentro del programa de actividades las siguientes que tenemos por delante, empezando por el día 5, el sábado 5, el retiro de Cuaresma, para quienes se apetezcan. Y luego las dos siguientes charlas, dentro del programa Batu, que hacemos mensualmente, sabéis, pues el día 15, no será el día 8, sino el día 15, siguiendo con el tema de la inclusión, pues se abordará el tema de las personas privadas de libertad. Y posteriormente, el día 24, tendremos una charla titulada Un análisis crítico de los presupuestos teóricos de la diversidad sexual. La idea es además que en Batu ya se está haciendo, pero en el resto de charlas a partir de ahora vayamos ganando un poco de presencialidad y que las convocatorias se nos abran a poder asistir directamente a la charla. Hoy hemos hecho una pequeño experimento empezando con eso, pero a partir del día 24 las charlas serán ya en lugares que os comunicaremos para que esté presencialmente, pero también tendrán la oportunidad de seguirse todavía, ¿vale? Bueno, esas son las siguientes actividades, como siempre, invitados e invitadas. Este programa tiene sentido también porque muchas de vosotros y vosotras nos seguís y os vale y os ayuda, como nos ayuda a todos y a todas, la reflexión que en torno a ellas hacemos, ¿vale? Pues nada, acabamos aquí. De nuevo, gracias Jesús por tu aportación y nada, hasta la siguiente. Muy bien, muchas gracias.